¿Sabe usted qué son las constelaciones familiares? Hoy, con la ayuda de expertos en el tema, conoceremos a profundidad esta técnica terapéutica con la que aseguran reconocer que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones y comportamientos familiares a través de generaciones, lo que podría determinar problemas psicológicos existentes, como también poder transformar esa información para superarlos y alcanzar el equilibrio. Todo eso lo vamos a escuchar de nuestros invitados en esta hora, así que bienvenidos por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a @Cala en Twitter, en el resto de las redes sociales nos encuentra como Ismael Cala. Quiero presentar prácticamente ya a nuestra primera invitada porque estoy ansioso de escuchar lo que tiene que contarnos sobre constelaciones familiares, pero damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Carola Castillo. Es experta en constelaciones familiares, es docente con estudios en psicología terapéutica sistémica, es escritora. Aquí tengo sus libros, es conferencista internacional, además es cofundadora y codirectora del Instituto Bert Hellinger Institute de Western Pennsylvania en Estados Unidos y del Instituto Bert Hellinger de Venezuela, el cual dirige por más de 15 años. Autora de 3 libros publicados: Ecos del Pasado, 6 ediciones, El Camino hacia la Maga, en español e inglés, y Piku, cuento infantil chamánico, también en español e inglés. Carola, bienvenida a Cala, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, qué placer estar aquí. Un placer para mí, además me recordabas que tenemos amigos en común, Michael Melamed, Daniel Elvitar, que por cierto, Daniel, estando en México, recuerdo una conversación donde me habló muchísimo de lo que tú le has servido a lo largo de su camino espiritual, así que gusto tenerte en el programa. Igualmente para mí, gracias. Yo tengo que confesar que nunca he experimentado, a pesar de que me han invitado en varias oportunidades muchas personas que se dedican a hacer constelaciones familiares a que lo experimente, no he tenido la oportunidad. O sea que te voy a hacer preguntas como muchos de los televidentes que a lo mejor tampoco saben de lo que estamos hablando. ¿Qué son las constelaciones familiares como técnica, como herramienta, como método? Bueno, tenemos que separar, ¿no? Hablar de la técnica no es lo mismo que hablar de la persona que viene a hacerse una constelación. Entonces podemos hablar que la constelación familiar, para comenzar, es una herramienta psicoterapéutica, pero yo prefiero llamarlo un camino educativo, porque llega a todo el mundo, se beneficia a todo el mundo y no tenemos que obtener nada especial para recurrir a tanta sanación, resolución en los conflictos. En el sistema de la familia como sistema vienen viajando unos secretos y vienen viajando unos tabúes. Por lo general, nadie nos va a contar de lo que viene sucediendo en la familia. Esto se llama la información transgeneracional, lo que no se contó. Lo que no se contó de generación en generación. Sí. ¿Por qué no se cuenta? Porque causa dolor. Por ejemplo, una abuela murió dando a luz. ¿Por qué se lo callan? Porque el padre o el hombre que la embaraza se siente como un asesino inconscientemente. Dicen, el acto del amor la maté. Si el niño no hubiese nacido, ella estuviera aquí conmigo. Entonces se dispersa la familia y esto queda como un secreto, pero es un dolor muy profundo. El niño que nace con una culpa horrible. Los hermanos que quedan alrededor de este niño que nace dicen, bueno, tú la mataste. Entonces hay una paternidad irresponsable, se separa la familia y 3 generaciones más adelante tú vas a encontrar a una consultante que te dice, Carola, yo tomo pastillas anticonceptivas escondidas de mi esposo porque tengo miedo de quedar embarazada. Y no conoce la historia anterior. Y no sabe de la historia. Entonces, ¿qué hace la constelación familiar? Bueno, puede haber una sesión en terapia individual donde es 1 a 1, nos sentamos y hay una manera de levantar una información con lo que tú vienes a exponerme. Si tú tienes un caso, yo puedo conectar, porque como es esta imagen y es muy hermosa. Hay una pecera muy pequeñita y tú tienes, por ejemplo, tienes 40 años. Tienes 40 años dentro de esa pecerita y yo estoy afuera mirando que te estás dando con la misma piedrita todo el tiempo. La constelación te va a sacar de esa pecerita, te va a cambiar el agua, te va a cambiar la dimensión y te va a decir, ahora adáptate a esto. Pero tu otra pecera, la vieja, está allí. Entonces, la herramienta es mirar lo que está pasando que tú no te has dado cuenta. Porque cuando nacemos en este sistema de familia, la lealtad
es lo más importante. Yo quiero serle leal a mis padres. Es cierto. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando tú le preguntas a un bebé cómo te llamas, él dice Ricardo Antonio Pérez González, y si le gusta mucho su vecinito, pone también el apellido del vecino. Ese es el derecho de pertenencia. Entonces terminamos haciendo una repetición de las cosas que injustamente han pasado dentro de los sistemas de familia y no nos damos cuenta de ello. La constelación familiar va a revelar, va a sacar a la luz lo que está enquistado y que yo sigo repitiendo la historia. ¿Cómo la repito? Porque tengo problemas de familia, porque tengo problemas de pareja, porque tengo problemas en mi profesión. Puede ser, por ejemplo, con la autoridad. Entonces, nos vamos de alguna manera por un momento al pasado, ponemos orden, y en el momento que yo pongo orden, la persona ya no está en ese rol inconscientemente. Qué interesante todo lo que me dices, y bueno, lo que significa que Constelaciones Familiares cree en la reencarnación, porque en el programa varias veces hemos tratado temas que dan la vuelta a este sentido de que ¿existe o no existe la reencarnación? ¿Cómo ustedes lo conceptualizan? Mira, cuando nosotros estamos hablando de este trabajo, lo más importante y lo más espiritual es estar en la tierra. De nada nos sirve irnos a un trabajo de reencarnación si yo todavía no puedo lidiar ni con mi cuerpo, porque no soporto mi estatura, mi color de cabello, y esto tiene que ver con estas historias de esta familia. Sí. Después viene la familia, de alguna manera mis relaciones más cercanas, mis hermanos, mi pareja, mis padres, mis abuelos. Después viene el clan, de dónde vengo yo, mi raza. Si soy venezolana, yo tengo una raza indígena, negra, blanca. Si vienes de China, tienes otras historias. Solamente cuando abordamos cuerpo, familia y el clan, podemos hablar de algo espiritual. Lo espiritual o de otras vidas, de esta manera, es como el pegamento entre el cuerpo, la familia y este clan. Entonces, no hay nada más liberador que conectarme con un padre. No hay nada más liberador que buscar resolución en el conflicto de la pareja o en mi propio trabajo, o poder lidiar inclusive con un problema colectivo en mi propio país que no logra ver la raíz del indígena o del negro. Entonces, ¿Qué te hizo a ti buscar constelaciones familiares? ¿Qué tiempo atrás fue que comenzaste en todo esto y por qué? ¿Cómo llegas a conocer de esta herramienta que fue hecha en 1925, ¿verdad? Por Bert Hellinger, alemán. Bueno, Bert Hellinger tiene un camino largo, actualmente casi con 90 años, sigue activo dando conferencias. O sea que todavía se le puede escuchar. Sí, pues. Sí, cómo no. Me dices luego dónde. Por favor, es un regalo tenerlo. Ya él ha variado el trabajo de las constelaciones. Nosotros hablamos de la vieja guardia. Yo soy de la primera generación de Bert Hellinger, porque él dijo, yo no voy a institucionalizar esto, yo quiero que esto le pertenezca a todo el planeta. Entonces lo que ocurrió es que todo el mundo agarró una maleta y se puso a perseguir a Bert Hellinger. Algunos, bueno, podemos tener su nombre, el instituto, y velar por su nombre y velar por este trabajo. Pero hablando un poco de mi historia personal, yo toda la vida fui una gran buscadora. Yo, astrológicamente, yo soy doble pisciana. Eso es como casi una desgracia. Eso es no tener cable a tierra. La muerte de un hermano, muchos conflictos con mis padres, muchos conflictos en mis relaciones con mi esposo, hasta que un momento dado, yo estaba viendo televisión, escuché algo y yo dije, ahí está todo. Yo había tratado de escapar de mi carrera de docente, había hecho estudios en psicología y no quería afrontar el don que tenía, que era de alguna manera tender una mano, ayudar, hasta que por fin pude poner todo esto en orden y pude descubrir una cantidad de cosas. Esto hace que yo agarre mi avión y bueno, me vaya a Alemania y sea la primera venezolana que tengo la suerte y la fortuna de estar sentada al lado de Bert Hellinger. Llevas más de 20 años practicando constelaciones familiares. Correcto. ¿Funciona para todo tipo de persona o depende también de qué tan abierta está esa persona para conectarse con el proceso que vas a facilitar tú? Yo me voy a atrever a decir algo hoy en día. Yo creo que cada quien tiene el terapeuta que se merece. Si tú estás dispuesto a darme 50%, yo te doy 50%. Pero yo creo que un terapeuta no debería dar más de 50% porque le terminas haciendo el trabajo. Y hay un cuento hipnótico maravilloso que un médico podía ver la muerte y decía, si la muerte aparece a los pies, se lleva a la persona, y si aparece en el copete de la cama, la persona vive. Este hombre va a visitar
a esta persona que está muriendo en sus últimas, una mujer hermosa, al llegar a la casa se enamora de la mujer, amor a primera vista, y la muerte aparece a los pies. Él agarra, gira la cama y la muerte se lo lleva a él. Entonces, para mí como terapeuta, yo no puedo empujar a nadie. Yo necesito sondear, saber cuál es tu disposición. Pero lo más importante es que en la sesión tenemos que saber cuál es tu caso. Claro. Porque tus preguntas van a venir de un embrollo de familia que tú no has logrado sacar a la luz. Ok, ¿y cómo alguien se da cuenta de eso? Porque a lo mejor mucha gente, por ejemplo, ha ido a un psicólogo, a un terapeuta, ha hecho algún tipo de trabajo de sanación, pero no sabe que todavía hay un nudo por desatar en su vida. ¿Cómo alguien detecta eso? O sea, más allá de lo evidente que sí muchas personas tienen un sufrimiento demasiado expreso, digamos, Sí, ¿no? por ejemplo, un caso, una chica viene a consulta porque tiene mucha culpa porque dejó a su familia en Venezuela. Dejó a los padres y dejó a los hermanos. Y ella se siente sola aquí. Y esto lo dice en llanto, muy afectada. Entonces esta mujer no tiene disposición para trabajar, no tiene disposición para pareja, no tiene disposición para nada. Quiere decir que no tiene energía para emprender esta nueva vida y proyecto porque ella siente que dejó a todo el mundo atrás. Cuando tú empiezas a preguntar lo clave y empiezas a hacer el croquis o el mapa de la información de la familia, y eso lo haces en sesión tanto individual como en grupo, ella me dice, la primera esposa de mi abuelo murió. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo se lo debemos a esa primera esposa, porque si esa primera esposa no muere, no llega la abuela y el papá no llega y ella no llega aquí. Entonces tenemos que reivindicar a esta mujer. ¿Y cómo la reivindicamos? Bueno, diciéndole, mira, sabes su nombre, sabes dónde está, sabes que si ella se hubiese quedado con tu abuelo, tú no estuvieras aquí. Entonces comenzamos a aplicar unas leyes sistémicas dentro del trabajo, que es la vida continúa conmigo y sin mí, y los que llegaron primero tienen la prioridad. Entonces yo empiezo a poner orden y en el momento que consigo el orden, la persona se libera completamente. ¿De dónde viene la información que ella me está planteando? Del abuelo, del padre, que de alguna manera la hija que quedó por fuera del matrimonio quedó abandonada sin papá y sin mamá. Pero eso significa, por ejemplo, de que si tienes un abuelo que aunque no lo conociste, era psicópata, tú como nieto, ¿puedes ser psicópata también? Hay varias dinámicas dependiendo de lo que la persona presente. Podemos trabajar enfermedades, podemos trabajar relaciones, podemos trabajar qué es lo que está pasando en este momento. Y hemos podido establecer por la práctica y porque tenemos experiencia que lo que es esquizofrenia, por ejemplo, es un tema que a mí me toca muy de cerca porque sabes que tengo en mi familia justamente, bueno, no sé si es hereditario esto, me imagino que sí, porque si está abuela, está tío, está padre, está un hermano. Pero fíjate que no hablamos de nada hereditario porque tenemos unos miembros de familia que no son de relación consanguínea. Por ejemplo, cuando hablamos de esquizofrenia, Hellinger habla de que hay una víctima y un perpetrador en el pasado. Hubo alguien que mató a un miembro de familia o viceversa. Y entonces tiene la energía algunas veces de la víctima y algunas veces del perpetrador. Relacionada con la esquizofrenia. Exacto, eso es lo que es la esquizofrenia. Entonces viene viajando en el sistema de familia y cuando nos vamos atrás, aunque no tengas la información, de alguna manera tu cuerpo, y Spinoza, el filósofo, decía, no hay nada más chismoso que un cuerpo. Entonces tú estás metido en tu pecera, yo voy a abordarte con la información y tú sin querer tú me la empiezas a dar y yo empiezo a armar un croquis. Después que yo te hago tu intervención, yo te digo, ve a casa y empieza a averiguar. Y cuando la gente empieza a averiguar, es como rodar un velo y decir, esa es tu familia, no es un problema, es un recurso. Claro. Entonces, si venimos... Me gusta eso, no es un problema, es un recurso. No, este trabajo es un trabajo educativo y es algo que reconcilia y viene a ser como un trabajo que es una emergencia planetaria, diría yo, porque bueno, ya no tenemos tanto tiempo de estar en el diván, tengo que decirlo. Entonces yo quiero algo cuántico, yo quiero algo que me lleve a una acción. Si después de la consulta la persona no hace tarea, entonces ¿qué hacemos? Lo difícil que haya sido en la consulta se lleva a la acción. Entonces ve a casa, por ejemplo, y pregúntale a tu papá si sabe algo de esta señora que falleció y si tu abuelo lloraba por ella. No, Carola, eso me da miedo preguntárselo. Entonces ahí está el embrollo. Claro, en el miedo y en el temor a destapar. Listo. Muy bien, bueno, creo que he entendido gran porcentaje
de constelaciones familiares. Por supuesto que vamos a ir a un primer corte de publicidad. Carola va a seguir con nosotros por el resto del programa, pero al volver se une al tema de hoy el doctor Greg Pizzi, psicólogo, sexólogo, psicoterapeuta relacional, quien pondrá en contexto desde su punto de vista en relación a las terapias alternativas existentes y lo que él también en su experiencia práctica puede aportar en este tema. Y más adelante, desde Buenos Aires, vamos a conocer a Claudia Ugarte, quien compartirá también su experiencia